Capítulo 157. Plan extremo. Zhang Sanfen levantó con facilidad las dos mochilas de gran tamaño y avanzó a paso rápido. El joven taoísta, Son Qingsu, se apresuró a seguir a su gran maestro mientras agarraba el resto de los regalos. Entre los extraños invitados, había algunos tan hermosos que parecían dioses, pero la criatura con aspecto de gorila y el hombre de piel metálica y ojos hundidos aún desconcertaban a Son Qingsu. Sin su gran maestro cerca, no se atrevería a quedarse solo con ellos. Kizaru asintió rápidamente a Fubuki y condujo a este tras Zhang Sanfen. En cuanto a la cabeza cercenada de la bestia súper peligrosa, estaba bien dejarla donde estaba. Incluso muerta, la cabeza de la criatura irradiaba un aura intensamente aterradora. El tigre gigante que el transeúnte había capturado casi se orinó de miedo con solo estar cerca, así que no había temor de que alguien intentara tocarlo. El resto del grupo siguió a Kizaru, charlando y riendo por el camino. Aunque habían pasado mucho tiempo hablando en el grupo de chat, esta era la primera vez que se veían en persona. Todos estaban un poco entusiasmados con la novedad. Fubuki y Aya Ibara, las mejores amigas del grupo, estaban prácticamente listas para jurar su hermandad en el acto. Incluso Orochimaru y Tony Stark se entendieron sorprendentemente bien. Uno era un científico loco y un manipulador entre bastidores, mientras que el otro era un playboy y un traficante de armas, pero sus experiencias compartidas construyendo laboratorios propiciaron una química instantánea. Su conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de años. Al observar lo rápido que encajaron, Kizaru no tuvo dudas de que se unirían para desarrollar armas biológicas cuando todo esto terminara. Pronto, el grupo llegó a una residencia apartada enclavada tras la montaña. Zhang Sanfen había preparado allí un banquete especial para agasajar a los invitados que habían venido de otros mundos para celebrar su centenario. Pero justo cuando estaba a punto de sentarse a charlar, un joven acólito taoísta se acercó corriendo. Nadie oyó lo que decía, pero la expresión de Zhang Sanfen cambió sutilmente. Queridos amigos, me temo que ha surgido un problema urgente. Debo atenderlo de inmediato y es posible que no pueda hospedarlos adecuadamente. Les pido disculpas por mi descortesía. Tras reflexionar un momento, Zhang Sanfen tomó una decisión. Ofreció al grupo una sincera disculpa y dejó a Son Qingsu para que atendiera a los invitados. Con expresión seria, se dio la vuelta y se marchó con el nuevo acólito. El grupo intercambió miradas confusas hasta que Kizaru tomó la iniciativa de romper el silencio e invitó a todos a sentarse y comenzar la comida. El transeúnte, también transmigrador, cooperó con naturalidad, y pronto todos estaban sentados alrededor de la mesa redonda. Los monjes de cocina de Wudang ya estaban preparados, y plato tras plato de exquisita comida comenzó a fluir como un río. Estos son platos que nunca había visto antes. Kobayashi sacó su teléfono y tomó fotografías con entusiasmo. El único inconveniente fue que su teléfono perdió el acceso a internet después de abandonar su mundo original, de lo contrario, estaría publicando estas fotos en línea en un instante. Si te gustan, aprenderé a cocinarlos y a prepararlos para ti. Toru, sentada cerca con su gran cola moviéndose alegremente, ya estaba planeando dónde encontrar las recetas más tarde. Oye, idiota, random, ¿qué pasa con el maestro Zhang? Aya Ibara abrió la boca instintivamente para gritar el apodo habitual del transeúnte, pero al encontrarse con este hombre corpulento de más de 2 metros de altura y repleto de músculos, dudó. El perro estúpido que tenía en la punta de la lengua se convirtió en un cauteloso oye. Todos en el grupo de chat sabían una cosa con certeza. Si tenían alguna pregunta, solo pregúntenle al espectador. Seguro que él tendría alguna idea. La única pega: el tipo tenía muy mala memoria. Aparte de algunas series que le encantaban, como JoJo, solo recordaba fragmentos de otras tramas de anime. Especialmente del mundo de Detective Conan, del que Aibara provenía, apenas recordaba nada, salvo algunos personajes clave. Eso por sí solo casi le reventó la sangre. Oye chico. ¿Ya regresó Zhang Wuxia de la secta Wudang? Preguntó el espectador, rascándose la cabeza mientras se giraba hacia el joven taoísta cercano, Son Qingsu. Si recordaba correctamente, la celebración del centenario de Zhang Sanfen coincidió con el regreso de Zhang Qisan junto con su esposa e hijo a la montaña Wudang, solo para que las 6 sectas principales llamaran a su puerta. Zhang Qisan, reticente a traicionar a su hermano Xie Xun, decidió quitarse la vida.
Su esposa, Jin Susu, lo siguió en la muerte, culpable por haber mutilado a uno de los 7 héroes de Wudang. Antes de morir, dejó a su hijo Zhang Uji con la memorable frase: cuanto más bella es la mujer, más peligrosa es. ¿Cómo lo supiste? Son Kingsu, aún intimidado por el monstruo gorila, armó de valor para responder. Confiaba en su gran maestro, y eso le dio el valor para hablar. Así que acerté. Parece que hemos llegado a ese punto en la cronología. Bueno, esta es la situación. El espectador realmente quería ayudar a Zhang Sanfen. Aunque no creía que Xie Xun fuera exactamente inocente, Zhang Kuishan ciertamente no merecía morir por él. El único problema era que no sabía muy bien cómo ayudar. Claro, podría expulsar fácilmente a las 6 sectas principales con su fuerza, pero Wudang probablemente jamás aceptaría una solución tan violenta. Frustrado, el espectador decidió contarlo todo y preguntó si alguien más tenía ideas. Son Kingsu estaba tan atónito que casi se le saltan los ojos. Ahora estaba completamente seguro de que eran inmortales o demonios. ¿Cómo, si no, podían saber cosas que aún no habían sucedido? Es simple. Si ese tal Zhang Kuishan no quiere entregar a su hermano, simplemente echaremos a quienes lo acosan, dijo Tony Stark con desenfado. No entendía por qué Wudang tenía tantos aliados. Podían echar a cualquiera que causara problemas. Y si alguien quería convertirlo en un asunto legal, podía contratar a un abogado y prolongarlo durante años hasta que se desvaneciera. Stark no era ajeno a las demandas. Industrias Stark lidiaba con cientos de ellas cada año. Si Zhang Sanfen necesitaba ayuda, estaría encantado de prestarle un equipo legal completo. Eso es demasiado problema. Mátenlos a todos. Si el maestro Zhang no se siente cómodo haciéndolo, no me importa ensuciarme las manos, dijo Stead rotundamente. Ya se estaba aburriendo. Tras su último viaje al mundo de Kizaru, esperaba encontrar al menos algunos oponentes decentes esta vez, aunque no estuvieran a su altura. Pero un vistazo a su Aki de observación le dijo todo lo que necesitaba saber. Aparte de Zhang Sanfen, el resto de estos llamados artistas marciales eran basura. Incluso Orochimaru, que tenía cierta fuerza, no estaba ni cerca del nivel de Kizaru. La única que podría darle una pelea como Dios manda era esa chica con cuernos y cola, pero claro, Kizaru le había prohibido empezar nada. ¡Qué patético! Mientras tanto, Son Kingsu temblaba incontrolablemente cerca. Incluso el leve instinto asesino que Stead había dejado escapar sin querer fue más que suficiente para que el joven novato entrara en pánico, aunque Aya Ibara, sentado más lejos, no había percibido nada. Afortunadamente, la intención de Stead se desvaneció tan rápido como apareció. Si no hubiera estado tan relajada, no habría perdido el control de esa manera. Si solo es parálisis, quizá tenga una solución. Orochimaru habló con su habitual tono pausado. Si bien aún no había alcanzado el nivel de crear personas de la nada, para entonces ya dominaba bastante el arte de la modificación humana. Para él, curar la parálisis de Yuga y Yan era trivial. Incluso si las 4 extremidades hubieran sido cercenadas de raíz, Orochimaru podría reimplantarlas o trasplantar unas completamente nuevas, si fuera necesario. Por supuesto, no fue que Orochimaru hubiera desarrollado de repente un corazón sangrante. Lo que realmente despertó su interés fue este mundo completamente nuevo en el que residía Zhang Sanfen. Un universo entero lleno de recursos sin explotar. Aunque la fuerza promedio de sus habitantes palidecía en comparación con el mundo ninja, aún había muchas cosas que llamaban la atención de Orochimaru. Si de verdad es posible curarlo, entonces, con el carácter de Yuga y Yan, debería poder perdonar a Jin Susu. Eso solo dejaría a las 6 sectas y a los demás artistas marciales, dijo el espectador con los ojos iluminados. Después de todo, Jin Susu fue solo la causa indirecta de la lesión de Yuga y Yan. Si Orochimaru pudiera sanarlo, seguramente el resto de los 7 héroes de Wudang estarían dispuestos a aceptarla. Pero la verdadera espina era el hermano jurado de Zhang Kuishan, Xie Xun. Si bien el Rey León de cabello dorado había cometido una masacre principalmente por las manipulaciones de Chen Kun, el hecho era que mucha gente había muerto a manos suyas. Zhang Kuishan no quería traicionar a su hermano. Tampoco quería arrastrar a su maestro y a sus condiscípulos al lío. Al final, su única opción fue quitarse la vida como penitencia. Sí, es una pregunta difícil, murmuró Aibara Ai, frunciendo el ceño. Ella no podía comprender del todo el asunto del honor de Jianghu.
Para ella, la situación de Zhang Qisan se parecía mucho a la de alguien que conoce el paradero de un asesino en serie y se niega rotundamente a decírselo a nadie. Peor aún, admitió que sabía dónde estaba el asesino, pero juró que nunca diría una palabra. Si no fuera por el hecho de que Zhang Qisan estaba, en cierto modo, de su lado y, según el espectador, incluso estaba dispuesto a morir antes que hablar, Aibara habría cuestionado seriamente su cordura. Incluso en una sociedad moderna gobernada por la ley, lo que estaba haciendo se consideraría obstrucción de la justicia. Quizás tenga una idea. Díganme qué piensan. Dijo Borsalino, frotándose la barbilla. Incluso él se quedó un poco sin palabras. Si alguien como Bibi o Nami intentara proteger a un amigo, las apoyaría sin dudarlo. Pero alguien como Zhang Sanfen claramente no aprobaría ese tipo de sesgo personal. Si quisiera una verdadera solución beneficiosa para todos, tendría que abordarla desde la perspectiva de los valores y filosofías tradicionales orientales. Y cuando se trató de una justificación moral lo suficientemente fuerte como para invalidar una vendetta profundamente arraigada, solo una cosa vino a la mente: el odio nacional. Zhang Sanfen vivió personalmente la transición de la dinastía Song a la Yuan. Sentía una hostilidad natural hacia los mongoles. Además, había admirado a la espadachina Mei Guoxian, cuya familia entera pereció durante la invasión mongola de la dinastía Song del Sur. Si pudieran invocar la causa justa de resistirse a la dinastía Yuan, tal vez podrían anular la disputa sangrienta. La batalla de Yasan, donde 100.000 leales se lanzaron al mar en lugar de rendirse, aún estaba fresca en la memoria colectiva. El mundo militar ya había comenzado a agitarse con sentimientos anti-Yuan. Si pudieran guiar ese sentimiento y canalizar a todo el Jianghu hacia la causa de la resistencia, Wudan se encontraría en una posición moral inexpugnable. Y si Zhang Qisan estaba realmente dispuesto a morir por Xie Xun, entonces seguramente también estaría dispuesto a convencer a su hermano de unirse al movimiento anti-Yuan. Mientras Xie Xun se aliara con la rebelión, ni siquiera sus antiguos enemigos podrían atacarlo públicamente ni a él ni a Zhang Qisan. Si lo intentaran, se arriesgarían a ser etiquetados como colaboradores del régimen. Cuando Borsalino terminó de exponer su plan, el grupo cayó en un silencio involuntario. Ninguno de ellos estaba familiarizado con la historia de las dinastías Song y Yuan, pero la pura audacia de lo que Borsalino propuso al guiar a una población entera a levantarse contra una nación de decenas de millones los dejó atónitos. ¿Esto no es un poco extremo? Kobayashi miró a su alrededor nerviosamente y bajó la voz. ¿Quiere derrocar a todo un país? ¿De verdad es necesario? Repitió Aibara Ai, igualmente conmocionado. La solución más radical que había considerado era ofrecer una generosa compensación a las víctimas, incluidas las de las 6 sectas. Nunca imaginó que Borsalino haría lo imposible por derrocar un régimen solo para limpiar el nombre de Zhang Qisan. Increíble. Me encanta este plan. Déjenme ser el general. No importa qué nación sea, puedo destruirla. Los ojos de Esdeal brillaron de emoción. ¿Una guerra de esta magnitud en un mundo completamente desconocido? Según la descripción de Borsalino, la nación objetivo parecía tan grande como su propio imperio, tal vez incluso más. Esto era justo lo que buscaba. Aunque no hubiera nada que ganar personalmente, Esdeat estaba más que ansiosa por lanzarse de cabeza a este conflicto catastrófico. Realmente digno de ti, Borsalino-kun. Ese es un plan genial. Si de verdad quieres derrocar una nación, cuenta conmigo. Dijo Orochimaru, lamiéndose los labios. Al principio, pensó que era exagerado ir tan lejos solo para ayudar al discípulo de Zhang Sanfen. Pero una vez que Esdeat habló, algo hizo clic. Una guerra de esta magnitud podría representar oportunidades incalculables para la aldea oculta de la hoja. Incluso si sus ninjas no pudieran participar directamente, el simple suministro de armas y logística podría generar ganancias inimaginables para Konoha y todo el país del fuego. Esta era una nación más grande que todos los países del mundo shinobi juntos. Incluso el comercio básico podía enriquecer la Tierra del Fuego. Oye, ¿qué sería de una guerra sin industrias Stark? Tengo todas las armas que necesites. Los ojos de Tony Stark también se iluminaron. Tal vez debido a la interferencia de Borsalino, se había saltado un momento crucial en su vida. No había visto al Dr. Jinsen morir por él, por lo que este Tony seguía siendo el clásico traficante de armas. Si había algo mejor que un contrato de armas, era tener múltiples contratos de armas.
La única desventaja era la aparente falta de tecnología en este mundo. Incluso si Industrias Stark quisiera vender equipo avanzado, probablemente tendrían que limitarse a productos de gama baja por ahora. Pero Tondi no era exigente. Lo que realmente lo entusiasmó fue la inspiración que le brindó el plan de Borsalino. Había tantos miembros en este grupo de chat y tantos mundos. Cada uno era un mercado potencial para Industrias Stark. Incluso si aún no existía demanda, él podía crearla. Ese era el verdadero camino hacia la fortuna. Capítulo 158. Introducción. ¡Qué miedo! Kobayashi y el joven acólito daoísta a su lado temblaban incontrolablemente, aunque por razones diferentes. Kobayashi había comprendido lo que Kizaru y los demás planeaban, mientras que el acólito simplemente estaba aterrorizado de que los invitados de honor del gran maestro fueran básicamente una panda de rebeldes. Señorita Fubuki, todos en este grupo de chat siempre son así. A diferencia de Son Kingsu y Kobayashi, quienes parecían estar a punto de desmayarse de miedo, Xiao Mei no vio nada particularmente malo. En el continente Douki, los monarcas no eran supremos, ¡qué demonios! Incluso la familia real del imperio Hyama debía mostrar deferencia hacia la secta Yunlan. Simplemente tenía curiosidades y este tipo de actitud en la que Kizaru y los demás hablaban casualmente sobre derrocar una nación era típica del grupo. No exactamente. Esta vez es un caso especial. Además, esa dinastía Yuan no tiene muy buena pinta. Derrotarlos no sería tan malo, ¿verdad? Dijo Fubuki con incertidumbre. En el mundo de One Punch Man, los países como entidades políticas ya no existían. Fubuki solo podía imaginar la dinastía Yuan como algo parecido a la administración de una gran ciudad. Incluso sin que Kizaru interviniera personalmente, ya había varias personas presentes que podían rivalizar con los héroes de clase S. Derrotar lo que ella imaginaba que sería la dinastía Yuan no parecía tan difícil. ¿Hablan en serio? Estamos hablando de la dinastía Yuan. Aibara Ai suspiró, exasperado. Su nivel de conocimiento histórico hacía imposible equiparar el Yuan con cualquier gobierno. Aunque no era exactamente igual al histórico imperio mongol que se extendía por Eurasia, seguía siendo un vasto imperio que gobernaba a decenas de millones de personas. La dinastía Yuan había lanzado múltiples invasiones a Japón, si no hubiera sido por los llamados vientos divinos, que destruyeron su flota, toda la historia de Japón podría haber sido reescrita. Aibara creía que si el grupo invertía suficiente tiempo y esfuerzo, podrían destruir el Yuan. Pero, ¿eran solo visitantes del grupo de Cha que realmente se quedarían en este mundo durante años? Eso hace aún más necesario acabar con ellos. Además, derrocar a Yuan no es tan difícil. Basta con encontrar a Zhu Yuanzhan. Espera, ¿cuántos años tendría Zhu Baban ahora mismo? Aibara claramente no había tenido en cuenta la presencia de Ramdon Gui, quien era un transmigrante. Cuando Kizaru habló por primera vez de rebelión, se sintió completamente confundido, pero enseguida se emocionó. Una vez fantaseó con viajar en el tiempo a la antigüedad para rebelarse y convertirse en emperador, solo para encontrarse en el universo de su Ayod Star, donde las potencias destructoras de mundos estaban por todas partes. Allí, la rebelión no solo era una broma, sino que sobrevivir significaba aferrarse a la pierna del protagonista para protegerse. Ahora tenía la oportunidad de vivir ese sueño. Quizás no se convirtiera en emperador, pero apoyar a uno, eso también sonaba bastante satisfactorio. Chico, ¿cuánto tiempo lleva la dinastía anterior? Estamos a mediados del siglo XIV. Zhu Yuanzhan, el emperador fundador de la dinastía Ming, ni siquiera tiene 20 años. ¿De verdad crees que está listo para gobernar? Aibara puso los ojos en blanco, pero aún así se volvió hacia Son Kingsu para confirmarlo. Después de un intercambio muy confuso que sonaba como un pollo y un pato tratando de hablar, Aibara finalmente se cruzó de brazos y dio una respuesta que aplastó por completo los sueños del personaje de fondo. No pretendemos derrocar a la nación directamente. Lo que haremos es echar más leña al fuego. Stark puede proporcionar las armas, yo las financiaré con oro, Orochimaru puede suministrar los materiales, Sdeat entrenará al ejército, y lo mejor de todo, nuestros enemigos ni siquiera sabrán quiénes somos. Kizaru extendió sus manos, e incluso el usualmente tímido Kobayashi no pudo evitar sentir que tenía la ventaja. Según Kizaru, el grupo de chat dimensional era invencible por naturaleza. Solo había una amenaza potencial en este mundo: Zhang Sanfen y la secta Wuldan.
Quedaba por ver si se arriesgarían a oponerse a la corte imperial por Zhang Kuishan. Ciertamente es un futuro emocionante. Orochimaru le lanzó a Kizaru una mirada de serpiente. Incluso antes de que los demás se dieran cuenta, ya había presentido que algo había cambiado. Kizaru ahora era claramente diferente de cuando se unió por primera vez al grupo de chat. En aquel entonces, no estaba tan entusiasmado. Incluso cuando viajó al mundo de Jojo para ayudar a Jotaro a luchar contra Dio, se sintió más como un favor casual que un compromiso real. ¿Estaba haciendo esto para ganar algo? ¿Había algo especial en Zhang Sanfeng en este mundo? Aunque aún no lo había descubierto, eso no impidió que Orochimaru siguiera el plan de Kizaru. Después de todo, esta era una oportunidad de oro para Konoha y para él como cuarto Hokage. La única lástima era que los ninjas no podían cruzar mundos como ellos. De lo contrario, la idea de ser contratado para una guerra por un país tan grande era emocionante. Sin mencionar el potencial de que los gobernantes de esta nación emitan misiones a Konoha en el futuro dada la gran escala de este mundo, incluso podría eclipsar a todo el mundo ninja en términos de volumen de comisiones. No importaba cuánto intentara Orochimaru averiguarlo, no podía adivinar que Kizaru también era un transmigrante, al igual que Lee, el chico aleatorio. Y no se trataba realmente de salvar a Zhang Kuishan, Kizaru simplemente quería ayudar a derrocar a la dinastía Yuan. Entonces, está decidido. Iré con Lee a convencer al maestro Zhang. Los demás, esperen aquí las buenas noticias. Kizaru hizo el call, e incluso Jotaro Kujo no se opuso. Después de todo, en el universo Jojo, la historia era prácticamente la misma, salvo los propios mongoles, nadie tenía realmente una visión favorable de la dinastía Yuan. La única que mostró interés en acompañarlos fue Esdeat. Quería ver si habría una buena oportunidad de pelear. Los demás simplemente asintieron sin objeciones. Mejor déjame ir. Dada la personalidad de Random, dudo que sea muy cooperativo. En ese momento, Orochimaru, con los ojos entrecerrados de esa manera misteriosa suya, habló de repente. En materia de negociación o persuasión, siempre se necesita que una persona haga de policía malo. Y la otra de policía bueno. Aunque el mundo ninja aún no había formalizado este concepto, Orochimaru fue lo suficientemente astuto como para intuir las intenciones de Kizaru. ¿Qué opinas, Lee? Kizaru se frotó la barbilla pensativo. Se dio cuenta de que quizá había hecho suposiciones. Estaba acostumbrado a tratar con la élite del cuartel general de la marina o con mentes agudas como la gente de Nami, que no necesitaban que les enseñaran a cooperar. Pero Lee seguía siendo, al fin y al cabo, un tipo normal. Aunque su fuerza actual apenas le permitía ascender a los rangos inferiores de oficial en el mundo de One Piece, no era de los que tramaban. En lugar de planear cómo convencer a alguien cualquiera para que participara, sería más sencillo traer a Orochimaru. De hecho, Orochimaru era incluso más astuto que Kizaru. Sí. Mejor deja que Orochimaru tome la iniciativa. Me preocupa mucho arruinarlo. Lee estaba claramente nervioso. Claro, probablemente podría derrotar solo a todos los mejores luchadores de las 6 sectas, pero eso no significaba que tuviera el coraje de hablar con bombos y platillos frente a una multitud. Especialmente cuando la tarea era convencer a la gente a rebelarse sin importar desde dónde se lo mirara, no era tarea fácil. Entonces quédate aquí por ahora. Joven, por favor, llévanos a ver al maestro Zhang. Kizaru se dirigió al aturdido y pequeño acólito taoísta, Son Kingsu. Todavía medio en shock, Son Kingsu asintió instintivamente. Para cuando recuperó el sentido, ya había guiado a Kizaru al salón de recepciones de la secta Wudan. Cuando llegaron, un hombre de cejas afiladas y ojos resueltos estaba arrodillado ante Zhang Sanfeng, haciendo 3 reverencias profundas y hablando con urgencia. Entonces, para sorpresa de todos, de repente sacó su espada y se cortó el cuello. El movimiento fue tan rápido que ni siquiera un maestro como Zhang Sanfeng pudo reaccionar a tiempo. Este hombre era Zhang Kuishan, dividido entre la lealtad y la culpa, incapaz de revelar el paradero de Shireshun y reticente a hacerle daño a su esposa, sentía que le había fallado a su tercer hermano mayor. Sonido metálico. Justo cuando la sangre comenzó a fluir desde su cuello, un rayo de luz apenas visible brilló y la espada en las manos de Zhang Kuishan se partió en 2. Lo que siguió fueron varias explosiones atronadoras. Zhang Sanfeng golpeó a los invitados cercanos con la fuerza de la palma, tratando de salvar a su discípulo. Quinto hermano. ¿Por qué hiciste una tontería tan grande?
El resto de los 7 héroes de Wudang se abalanzaron hacia adelante, arrebatando la espada rota, con el rostro empapado en sudor frío. Pero entonces, notaron algo extraño. La espada de Zhang Qisan, si bien no era una espada legendaria como la espada del cielo, seguía siendo un arma excelente. ¿Cómo pudo romperse así? Pensar que alguna arma oculta pudiera romper la espada bajo sus narices era demasiado ridículo para creerlo. En ese momento, un coro de exclamaciones de sorpresa resonó cuando la imponente figura de Kizaru entró en el salón. Los artistas marciales presentes habían visto a muchos guerreros altos, pero un hombre que los superaba en más de 1 metro. Incluso los más altos tenían que estirar el cuello para verle la cara. Tan alto. ¿De qué secta o escuela es este maestro? Con esa altura, podría ser un demonio. En ese momento, ni siquiera los maestros de artes marciales se diferenciaban de esos plebeyos despistados. De no ser por el atractivo rostro de Kizaru, su extraordinaria altura habría hecho que muchos pensaran que era una especie de monstruo. Maestro Zhang, escuché todo lo que dijo desde afuera. Como observador, considero mi deber decirle algunas palabras justas. Kizaru comenzó a hablar con la mayor seriedad. Si Random Gui hubiera estado presente, el tono de Kizaru le habría resultado extrañamente familiar. Todo el mundo lo sabe. Cuando alguien afirma que va a hablar de manera justa, es casi seguro que no va a ser justo. Aunque las 6 sectas principales y otros artistas marciales presentes no entendieron esa broma en particular, eso no les impidió burlarse de la autoproclamada justicia de Kizaru. ¿Quién te crees que eres? No te corresponde hablar aquí. Aunque al principio se sorprendieron por la altura de Kizaru, los experimentados artistas marciales no se dejaron intimidar tan fácilmente solo porque alguien era alto. Un hombre corpulento con la cara llena de bigotes dio un paso al frente. Era un maestro de salón de la banda de la ballena gigante, una figura poderosa con cierta fama en el mundo marcial. Aunque la banda de la ballena gigante no estaba al nivel de la secta de los mendigos, que afirmaba ser la secta más grande del mundo, todavía tenían la confianza suficiente para enfrentarse a la secta Wudang. Pero antes de que el hombre pudiera terminar su frase, de repente se desplomó quedando inconsciente por la liberación silenciosa del Haki del conquistador de Kizaru. Por más que otros gritaban o trataban de despertarlo, él no despertaba. Al presenciar esto, hasta un necio podría darse cuenta de que Kizaru había usado alguna técnica invisible. ¿Acabaría con un experto tan renombrado sin hacer ruido? Eso significaba que ninguno de ellos estaría a salvo si decidía usar esa técnica contra ellos. Incluso los maestros de las 6 sectas principales involuntariamente dieron un paso atrás, temerosos de que Kizaru pudiera atacarlos a continuación. Señor Qi, señor Bo, por favor hable. Zhang Sanfen seguía confundido en ese momento. Aún no sabía que Jin Susu era el verdadero culpable de las heridas paralizantes de su tercer discípulo. Él simplemente no podía entender por qué Zhang Qisan decidió terminar con su vida. Pero como Kizaru había salvado a su 5º discípulo y parecía tener algo importante que decir, Zhang Sanfen, sabio por su edad, decidió cooperar con la actuación. En su aturdimiento, casi se le escapó el nombre de Kizaru, pero se contuvo y cambió a señor No. Justo a tiempo. Ese desliz solo aumentó la curiosidad de los artistas marciales reunidos. ¿Quién era ese señor No? Al que incluso el legendario Zhang Sanfen trataba con tanto respeto. Incluso los discípulos de la banda de la ballena gigante bajaron la cabeza instintivamente, temerosos de llamar la atención de Kizaru. El señor Bo es muy guapo. Jeje, si te has conmovido, ¿por qué no vas y lo sigues? Se lo diré al maestro. No me calumnies. Varias jóvenes guerreras de la secta MI susurraban entre sí. Aunque MI estaba dirigida por la estricta abadesa Miehue, la secta no prohibía el matrimonio ni el amor. De hecho, el discípulo principal, Hish Yaozu, estaba comprometido con Jin Lixia de Wudang. No era de extrañar que algunos discípulos más jóvenes se sintieran fascinados al ver a Kizaru. Esto se debía sobre todo a que su grupo estaba liderado por su compañera, la abadesa Jinxu. Aunque de alto rango, carecía de la imponente presencia de la abadesa Miehue. De haber estado presente esta última, nadie se habría atrevido a hablar. Silencio. La abadesa Jinxu miró a sus subalternos con frustración. Como artistas marciales, sus agudos sentidos les permitían percibir las miradas extrañas de los demás invitados.
Como discípula principal de la secta, no podía permitir que Mei quedara mal. Tras la reprimenda, los discípulos más jóvenes guardaron silencio obedientemente. Se atrevieron a susurrar a espaldas de Jingsu, pero ninguno la desafió abiertamente. De lo contrario, seguramente serían denunciados al regresar a Mei. Ahora solo podían echarle una mirada furtiva a Kizaru desde la multitud. Capítulo 159. Plan. Zanqui-san, déjame adivinar, quisiste suicidarte porque te sentías culpable hacia Yuda-Yan, pero no pudiste matar a tu esposa para expiarlo, así que elegiste sacrificarte en su lugar. Kizaru preguntó suavemente, con una pequeña sonrisa en sus labios. A pesar de parecer claramente más joven que Zanqui-san, se dirigió a él por su nombre sin la menor vacilación. Curiosamente, nadie en la sala lo consideró inapropiado. Dado que este señor no parecía estar al mismo nivel que el maestro Zan, si reclamaba antigüedad, por extensión, superaría en rango a todos los presentes. Zhang Sanfen, que celebraba hoy su centenario, ostentaba una antigüedad asombrosa en el mundo marcial. Incluso monjes de la generación Kon, iguales a la Ba Shaolin, eran inferiores a él. ¿Puedo preguntar qué orientación desea ofrecer el mayor? Zanqui-san, que no había logrado morir y expiar sus pecados ante el mundo, dudó por un momento, pero finalmente ahuecó los puños respetuosamente y preguntó. Antes, solo quería morir y acabar con todo de una vez. Ahora que había sobrevivido y estaba atrapado entre su hermano mayor y su amada esposa, no sabía qué hacer. ¡Qué tontería! Les presento a alguien. Orochimaru, un médico milagroso del País del Fuego. Sus habilidades pueden resucitar a los muertos y regenerar carne de los huesos. ¿Entienden lo que digo? Kizaru le dio una palmada en el hombro a Orochimaru y le dio a Zanqui-san una pista dolorosamente obvia. Tras vivir en una isla desierta durante varios años, Zanqui-san tardó un poco en comprenderlo y no lo entendió de inmediato. En cambio, los ojos de Son Juanqiao se iluminaron de alegría y se inclinó profundamente ante Orochimaru sin dudarlo. Por favor, sanador divino, sálvalo. La secta Udam le estará eternamente agradecida. Siguiendo el ejemplo de Son Juanqiao, Zanqui-san comprendió. Junto con sus hermanos mayores, hizo una profunda reverencia y suplicó la ayuda de Orochimaru. Orochimaru, quien había estado recopilando información en silencio y jamás imaginó que lo obligarían a actuar como ninja médico, torció la comisura de la boca. Aún así, no era momento de hablar. Simplemente asintió con la mirada vacía. ¿Es cierto que las heridas de Daiyan realmente se pueden curar? La voz de Zhang Sanfen tembló levemente. El mayor arrepentimiento de su vida fue haber quedado indefenso mientras su tercer discípulo sufría en la cama, y luego haber perdido a su quinto discípulo sin explicación alguna. Ahora, con el regreso de Zanqui-san después de tantos años, su único dolor restante era la parálisis de Yuda-Yan. Claro. Mientras no haya exhalado su último aliento, dudo que haya alguna herida que Orochimaru no pueda curar. Kizaru presumía descaradamente, asumiendo toda la responsabilidad sin dudarlo. Después de todo, Orochimaru era quien tenía que hacer el trabajo. Si las cosas no salían bien, bueno, ese era su problema. Orochimaru, de pie a un lado, sentía cada vez más que algo andaba mal, pero no podía interrumpirlo en ese momento. Mantuvo su fachada fría y distante. Y dada la presencia naturalmente impresionante de Orochimaru, sin mencionar el tipo de carisma que atraía a legiones de seguidores y su silencio imperioso, incluso Zhang Sanfen se encontró confiando instintivamente en él. Un momento. Revivir a Yu III es sin duda una buena noticia, pero antes, ¿no deberían Zhang V y Wudang darnos una explicación? El maestro Kong Wen de Shaolin, viendo que las cosas se estaban descontrolando, dio un paso adelante y habló con severidad. Entonces ocupémonos de estos calvos primero, y luego curaremos al tercer hermano. El séptimo héroe de Wudang, Mo Shenggu, conocido por su temperamento fogoso, estalló en frustración. Finalmente habían encontrado un médico milagroso que podría curar a su tercer hermano mayor, y ahora estos idiotas querían causar problemas. Shenggu. Cuidado con lo que dices. La reprimenda de Zhang Sanfen fue firme e inmediata. Su enseñanza no se limitaba a las artes marciales. La conducta era más importante. Sí, maestro. Mo Shenggu parecía un poco ofendido pero no se atrevió a cuestionar la autoridad de Zhang Sanfen.
Antes de que el maestro Shaolin Kongqing pudiera estallar en ira, Zhang Sanfen lo interrumpió, dejándole al monje sin otra opción que mirar con odio a Mo Shenkou. Kong Wen intentó mediar la situación, pero justo cuando estaba a punto de hablar, Zhang Sanfen se puso de pie de repente. Llevo sentado todo el día y me empiezan a doler los huesos. Ya que el maestro Kongqi parece tener ganas de acción, ¿cómo podría yo, un humilde taoísta, no unirme a él en un combate amistoso? Zhang Sanfen dijo con calma, con expresión ilegible. Para garantizar que Yu Daiyan pudiera ser tratado lo antes posible, Zhang Sanfen estaba preparado para intervenir él mismo. Toda la sala estalló en conmoción. Nadie esperaba que Zhang Zenren, a sus 100 años, estuviera dispuesto a batirse en duelo con el maestro Kongqi. Incluso el propio instigador, el maestro Kongqi, parecía inquieto. Zhang Zenren de Wudang había sido famoso durante más de 70 años. Quienes lo habían combatido, o incluso presenciado sus artes marciales, habían desaparecido casi por completo. Lo que quedaba eran innumerables leyendas sobre él. Era prácticamente un inmortal viviente. Nadie sabía lo avanzadas que se habían vuelto las artes marciales de Zhang Sanfen. El maestro Kongqi solo se había atrevido a desafiarlo antes, suponiendo que, a tan avanzada edad, Zhang estaría débil y carecía de resistencia a pesar de su habilidad. Pero ahora, al ver a Zhang Zenren, con su rostro rubicundo y su aspecto infantil, no parecía en absoluto un centenario. Realmente podría haber alcanzado el mítico estado de trascendencia marcial y reversión del envejecimiento del que hablaban los rumores. En ese momento, el maestro Kongqi se vio ante un dilema. Quería ceder, pero la idea de enfrentarse a alguien con casi 100 años de cultivo lo paralizaba. Conocía muy bien la fuerza de los 3 monjes de la generación Du. De maestros Shaolin que una vez lo habían instruido y cuya profundidad era inigualable. Sin embargo, incluso ellos eran jóvenes comparados con Zhang Sanfen. Cuando Zhang ya revolucionaba el mundo marcial, esos 3 eran apenas novatos que cantaban sutras en Shaolin. Maestro, no debes. Sí, maestro, deja que nosotros, los discípulos, tomemos tu lugar. ¿Es todo culpa nuestra? ¿Cómo podemos dejar que el maestro luche por nosotros? Afortunadamente, Song Yuanqiao y los demás se apresuraron a bloquear a Zhang Sanfen, sin importar lo poderoso que fuera su amo. Aún temían por su seguridad dada su edad. Todos, aún no he terminado de decir lo que me corresponde. En ese momento, Kizaru dio un paso adelante una vez más. Dado su anterior exhibición, noqueando al líder de la banda de las ballenas gigantes desde lejos, ninguno de los invitados se atrevió a ignorarlo. Hicieron una pausa, curiosos por lo que tenía que decir. Aún así, si este alto extraño iba a defender la secta Wudang a ciegas, no iban a permanecer en silencio. Por favor, hable, señor No. Dijo Song Yuanqiao con cariño. Este señor No albergaba la esperanza de curar a su tercer hermano. Aunque sus palabras fueran desagradables, mientras no se dirigieran a su amo, los 7 Wudang resistirían. Primero que todo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Shireshun merecía morir, ¿no? Kizaru podría haber afirmado que hablaba con justicia, pero pedirle que mintiera y dijera que los asesinatos de Shireshun estaban justificados de alguna manera, eso sería traicionar sus décadas como marine. Incluso en el mundo de los piratas, Shireshun no tenía salvación y masacró a familias enteras, sin perdonar ni siquiera a los recién nacidos en sus peores días. No hay objeciones. El señor Bo tiene toda la razón. Ese villano Shireshun debería haber muerto hace mucho tiempo. Los invitados, que habían temido que Kizaru se pusiera del lado de Wudang, se relajaron. Muchos incluso compartieron sus sentimientos. Zhang Qisan, todavía contenido después de no poder quitarse la vida, quiso decir algo, pero cuando abrió la boca, se encontró incapaz de defender a su hermano jurado. Si no hubiera aprendido accidentalmente la verdad de que Chen Kun había aniquilado a la familia de Shireshun, él también podría haber creído que Shireshun merecía la muerte. Que Zhang Qisan protegiera a Shireshun también es un delito grave. Creo que todos estamos de acuerdo. Kizaru continuó con una voz tranquila y deliberada. Ante esto, los 7 Wudang comenzaron a despertar. Afortunadamente, su hermano mayor, Song Yuanqiao, se mantuvo firme e impidió que los demás reaccionaran. El señor Bo era alguien a quien su amo respetaba y acaso su propio amo no se había abstenido de interrumpirlo. Bien dicho.
Si Zhang Quinto insiste en proteger a ese monstruo, no lo toleraremos. Si no revela el paradero de Xie Shun, la secta Wudang debe entregarlo. La multitud miraba a Kizaru con renovada admiración. Este señor Bor estaba claramente de su lado. Xie Shun ha hecho daño a muchos de los presentes, pero hay un rencor aún más profundo que la venganza de sangre, y es la venganza nacional. Una sonrisa levemente siniestra se dibujó en la comisura de los labios de Borsalino. Solo la coerción moral podía vencer a la coerción moral. Si bien muchos de los invitados le guardaban rencor a Xie Shun, la mayoría estaban allí por una razón: el sable matadragones. De lo contrario, por muy sanguinario que fuera el Rey León de cabello dorado, no se habría ganado la enemistad de casi todo el mundo marcial. Dado que estos supuestos héroes usaban la moral para presionar a Zhang Qisan y obligarlos a renunciar a Xie Shun, Borsalino no dudó en usar una presión moral aún mayor para obligarlos a desistir. Por supuesto, eso dependía de si Xie Shun estaba realmente dispuesto a sacrificarse por la causa. De lo contrario, no habría forma de silenciar a quienes guardaban rencor. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Hace apenas unos momentos, este señor Bo estaba claramente de su lado. Ahora, de repente, mencionaba la venganza nacional, y cuanto más decía, más aterrador se volvía. Borsalino comenzó relatando las brutales masacres del ejército mongol Yuan durante sus campañas en el sur, seguido de un lamento por lo dura que había sido la vida bajo su dominio. Bajo el sistema de castas Yuan, los antiguos ciudadanos de la dinastía Song del sur se encontraban en lo más bajo. La vida de un chino Han valía poco más que una cabeza de ganado. Y eso era solo en teoría. La mayoría de las veces, si un soldado mongol mataba a uno de ellos, no había dónde buscar justicia. Incluso en el mundo marcial, muchos presentes sentían el aguijón de estos recuerdos. Entonces Borsalino invocó la caída de la dinastía Song en Yaisan, donde 100.000 soldados y civiles eligieron morir ahogados. Habló del indomable Wen Tianxiang y su poema: aunque muera 100 muertes, jamás me rendiré. Cuando terminó, hasta el más obtuso de ellos pudo ver a dónde quería llegar. Algunos entre la multitud parecían profundamente conmocionados. Aunque siempre había existido un leve sentimiento anti-Yuan en el mundo marcial, aparte del culto Ming demoníaco. ¿Quién se atrevería a hablar abiertamente de rebelión? Zhang Qisan. Tienes dos opciones: revelar el paradero de Xie Shun o convencerlo de unirse a la causa de derrocar a Yuan. Que la venganza nacional limpie sus pecados personales. La verdadera intención de Borsalino finalmente quedó al descubierto. Zhang Qisan, criado bajo las enseñanzas de Zhang Sanfen y que albergaba su propio desagrado por los mongoles, ya no dudó. Estoy dispuesto a persuadir a mi hermano jurado para que pague su odio personal con lealtad nacional. Y yo mismo me uniré a la rebelión cueste lo que cueste, por el bien del pueblo. Su voz resonó de gratitud. Las palabras de Borsalino habían resuelto el dilema que lo había atormentado durante tanto tiempo y trajeron consigo al médico milagroso que podía curar al tercer hermano. Conociendo a Yu Daiyan, si sus años de sufrimiento pudieran curarse, había una buena posibilidad de que encontrara en sí mismo la fuerza para perdonar a Jin Susu. Después de todo, si bien ella fue la responsable de haberlo llevado a esa trampa, no fue ella quien lo derribó. Esto no puede estar bien. Si Xie Shun se une a la rebelión, ¿se supone que debemos dejarlo ir? Xie Shun es un carnicero. ¿Cómo puede el señor Bo garantizar que realmente se opondrá a la corte Yuan? Los invitados estaban desconcertados. Algunos quizá eran tontos, pero no todos. La coerción moral de Borsalino era demasiado poderosa. Incluso quienes más odiaban a Xie Shun comenzaron a vacilar. En el mundo marcial, la reputación lo era todo. Aunque no les interesara la rebelión, si perseguían a alguien que luchaba contra el Yuan, serían tildados de lacayos del régimen. No tardó mucho en que una voz inteligente planteara la inevitable pregunta: ¿qué pasaría si Xie Shun solo fingiera rebelarse y simplemente siguiera viviendo libremente? Alguien tendría que asumir las consecuencias. Responderé a mi hermano jurado, dijo Zhang Qisan con firmeza, interrumpiendo a Borsalino antes de que pudiera hablar. Si él o yo mostramos la más mínima traición a la causa anti-Yuan, estoy dispuesto a morir a 1000 cortes. No se le ocurría una mejor salida. Si no aprovechaban la oportunidad ahora, la situación podría descontrolarse sin remedio. Quinto hermano. Jin Susu, quien acababa de entrar al salón, rompió a llorar al ver a Zhang Qisan pronunciar su solemne juramento.
No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Su vínculo como marido y mujer había sobrevivido. Sonido metálico. Un crujido metálico agudo resonó por la sala. Un joven con expresión de conflicto se adelantó entre la multitud, sosteniendo una espada rota. La caída de la dinastía anterior no había ocurrido hace tanto tiempo. Algunos de los presentes eran descendientes de los Song del Sur. Y con la crueldad mongola aún presente en sus mentes, las palabras de Borsalino conmovieron a más de uno. Zhang Qisan. Ese carnicero de Shiyeshun exterminó a toda la familia de mi hermano. Solo lamento que mis habilidades sean demasiado escasas para vengarme yo mismo. Pero si alguna vez descubro que rompe su juramento de hoy, te arrastraré al inframundo con él. Si rompo este juramento, que seré como esta espada. Arrojó la espada rota a los pies de Zhang Qisan, le dirigió una última mirada y se giró para irse. Y él fue solo el primero. Uno tras otro, otros lo siguieron, blandiendo sus armas y arrojándolas a los pies de Zhang Qisan. Por ahora, ante el deber patriótico, dejaron de lado sus venganzas. Pero si Shiyeshun alguna vez se desviara del camino, ese odio caería directamente sobre Zhang Qisan y, por extensión, sobre el propio Wugan. En un abrir y cerrar de ojos, un tercio de los invitados abandonó el salón. De los que quedaron, solo unos pocos seguían aferrados a su odio. El resto eran oportunistas que aún esperaban hacerse con el sable matadragones. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.